Eh, ¿Se está compartiendo la presentación ahora? Sí, perfecto. Vale, pues como ya viene el programa, tenemos dos charlas consecutivas. Yo daré una más general acerca de una visión de algunos aspectos concretos de biomarcadores, diagnóstico y predictivo en cáncer de ovario y endometrio. La doctora Belén Pérez Mies se va a enfocar en aspectos bastante más concretos como es la determinación de la expresión de ER2 y del receptor de folato en cáncer de ovario y de endometrio, ¿no? Empiezo yo con el tema más general y voy a empezar por cáncer de endometrio. Como todos conocen, pues en el año 23 se presentó la última clasificación FIGO de estadificación del cáncer de endometrio, que ha estado sujeta a bastante controversia y discusión, pero que es la que tenemos en la actualidad en uso, ¿no? Y como saben, fundamentalmente en estadios iniciales es muy importante una adecuada categorización del tipo histológico y, por supuesto, de la clasificación molecular. De manera que, como saben, los tipos histológicos agresivos en los estadios iniciales, tipos como el carcinoma endometrioide de grado 3, carcinoma seroso de células claras, indiferenciado, etcétera, pues pasan directamente en los estadios iniciales a la máxima estadificación, estadio 2C. Mientras que cuando también aplicamos la clasificación molecular, pues esto, como saben, los tumores que tienen mutaciones en POLE, estando en estadios iniciales, pasan a un estadio 1A, mientras que los que tienen P53 anormal, pues pasan a un estadio 2C. Por tanto, importante tanto la visión morfológica como la molecular. No vamos a discutir en este caso aspectos histológicos y vamos a ver algunas situaciones controvertidas en la clasificación molecular. Todos conocemos el algoritmo de la clasificación molecular subrogada, en la que usamos la secuenciación mediante Sanger de Pole y la inmunohistoquímica para proteínas de reparación del ADN y para P53. Empezamos, como conocen, con la determinación de mutaciones de Pole. Cuando detectamos una mutación patogénica, pues lo clasificamos como polimutados. Seguimos, si fuera normal, con las proteínas de reparación. Generalmente hacemos PMS2 y MSH6. Si hay una alteración en ellas, pues hacemos las complementarias, MLH1 y MLH1 y MSH2. Si hay alguna pérdida de proteína, pues lo clasificamos como con déficit en los mecanismos de reparación o con inestabilidad de microsatélites. Si fuera normal, pues hacemos una tinción para P53 cuando tiene un patrón anómalo, caracterizado bien por sobreexpresión, más del 80% de células con expresión positiva o un patrón nulo, o más infrecuentemente un patrón citoplasmático, pues lo diagnosticamos como P53 anormal y cuando no hay ninguna de las alteraciones, como un tipo o un perfil molecular no específico. Todos sabemos que esta clasificación tiene impacto pronóstico y además tiene una buena concordancia cuando se aplica a la biopsia preoperatoria, la prequirúrgica, y si se compara con la evaluación que hiciéramos en la pieza de histerectomía. Por tanto, hoy en día, pues en la medida de lo posible, hay que realizar tanto una clasificación histológica como molecular. No obstante, la clasificación molecular tiene algunas áreas un poquito más grises, ¿no? Que son las que voy a comentar brevemente, o algunas de ellas, por ejemplo, cuando detectamos mutaciones de pole de las que aún hoy en día no están caracterizadas como patogénicas, cómo clasificar a estos tumores. Si en este algoritmo utilizamos para el diagnóstico de déficit en los mecanismos de reparación, si usamos inmunohistoquímica o debemos utilizar en algunas situaciones un test molecular para analizar la inestabilidad de microsatélites, cómo clasificar aquellos tumores que tienen más de una alteración molecular, si existen algunos biomarcadores adicionales que nos pueden hacer refinar el pronóstico, fundamentalmente en los tumores que tienen un perfil molecular no específico, y cómo de estable es el perfil molecular o la clasificación molecular en la evolución de estos carcinomas de endometrio. Empezando por la parte de los tumores con mutaciones en POLE, sabéis que representan entre el 5% al 10% de los carcinomas.
Son carcinomas endometrioides, aunque está muy descrito que tiene una morfología ambigua y de alto grado. En nuestra experiencia también detectamos mutaciones de polen en tumores de bajo grado. Son tumores que tienen infiltración linfocitaria por ese estado de hipermutación y en general buen pronóstico. Aquí la cuestión es que las mutaciones de polen que tenemos que detectar son aquellas que se han considerado como patogénicas porque están en el dominio exonucleasa y porque hay evidencia, porque se han estudiado tumores y se han visto un patrón de mutaciones, lo que llamamos el score POLE, un patrón de mutaciones típico del estado de hipermutabilidad que produce las mutaciones en este gen y que es fundamentalmente que hay unos cambios que afectan fundamentalmente al cambio de timidina por guanina y una afectación muy frecuente de los trinucleótidos TCT, es decir, son mutaciones en los que se han confirmado por secuenciación de exomas que los tumores que lo llevan tienen un perfil mutacional específico y diferente a otros tumores. Para iconografiar ejemplos en los que podemos encontrar mutaciones de POLE que no sabemos asignar bien, pongo este caso que además es interesante por otro motivo. Es un caso de un carcinoma de endometrio en estadio 1 con alguna infiltración miometrial que, como veis, es un carcinoma endometrioide, expresa receptores estrógenos y expresaba MSH6. El carcinoma de ovario sincrónico era también en estadio inicial, como veis, un carcinoma de células claras, confirmamos con napsina A, expresaba y no expresaba MSH6. En principio, estos dos tumores parecen sincrónicos, pero totalmente independientes porque tienen un tipo histológico diferente y tienen un perfil de biomarcadores totalmente diferente. En este caso, hicimos secuenciación masiva o de nueva generación con un panel propio en ambos tumores y lo que encontramos que en realidad eran dos tumores clonalmente relacionados. Como veis aquí, compartían los dos tumores un número muy importante de mutaciones y luego se vieron mutaciones específicas en cada uno de los tumores. Y como veis aquí tiene una mutación en POLE. Entonces, la duda es cómo clasificamos este tumor, si con un perfil molecular no específico o como un tumor polimutado, porque esta mutación está en el dominio exonucleasa. Sin embargo, es una mutación que, aunque es recurrente y se ha descrito en otros tumores, sin embargo, aquí la veis en rojo, veis que cuando se analiza su patogenicidad por diferentes sistemas bioinformáticos, aquí hay 6, en todos, o prácticamente en todos, dice que es patogénica, pero sin embargo no hay ningún estudio en la literatura que haya analizado el exoma de tumores que tengan esta mutación. Y por tanto no sabemos si esta mutación confiere un perfil de mutaciones propio de POLE y en el momento actual, según las guías, pues hay que considerarla como una variante de significado incierto y este caso no lo podemos diagnosticar como polemutado, sino como un perfil molecular no específico. Nosotros este tumor lo vamos a mandar a secuenciar, a hacer un exoma para ver si podemos confirmar que esta es una mutación realmente patogénica o es una mutación que no confiere ese perfil de polemutado. Bueno, esto es un comentario general sobre POLE. Ahora pasamos a tumores que tienen inestabilidad de microsatélites. Como sabéis, cuando se divide una célula durante la replicación del DNA, la síntesis de la cadena complementaria del material genético, pues a veces la polimerasa pues, se equivoca al poner un nucleótido. Y entonces, como sabéis, existe un mecanismo de reparación compuesto por un complejo multiproteico en el que las proteínas MSH2 y MSH6 trabajan en parejas y PMS2 y MLH1 trabajan en parejas y esto elimina ese error, quita el nucleótido que se ha puesto mal y pone el correcto. ¿Qué ocurre? Que cuando alguna de estos genes o proteínas no funcionan, pues vamos a tener lo que se conoce como un defecto en los mecanismos de reparación de los errores de apareamiento durante la replicación, ¿no? El MMR de que decimos, es decir, se producen muchos errores de la replicación porque no se corrigen esos nucleótidos que se
incorporan erróneamente. Y en general, lo que suele ocurrir cuando no se reparan es que ese nucleótido o se gana o se pierde. Y al final lo que se acumulan son pérdidas de nucleótidos que hacen que algunas secuencias cambien de tamaño. Las secuencias que más se alteran son lo que llamamos microsatélites, que son secuencias repetitivas de mononucleótidos o de nucleótidos, y al final la situación que ocurre es que estos microsatélites, que tienen un tamaño en la célula normal, como son propensos a sufrir errores, pues al final cuando los identificamos en una célula que tiene estas alteraciones, pues tienen diferente tamaño. A estas diferencias de tamaño es lo que se le llama la inestabilidad de microsatélites. En cáncer de endometrio, esta situación puede ocurrir más frecuentemente en los tumores esporádicos, que son los más comunes por metilación del promotor de MLH1, pero también puede ocurrir por mutaciones somáticas en algunos de estos genes, MLH1, PMS2, etc. Y como saben, en el contexto hereditario, en el síndrome de Lynch, por mutaciones germinales que se heredan en algunos de estos genes, más comúnmente MLH1, MSH2 y MSH6, y también mutaciones en un gen EPCAN, que es un gen de adhesión, pero que no tiene nada que ver con reparación, pero en estos casos lo que se produce es un gen que está pegado a MSH2 y indirectamente se produce metilación de MSH2. Por tanto, cuando falla, se produce alguna de estas alteraciones, hay un estado de producción de errores en replicación, se alteran las secuencias, fundamentalmente secuencias microsatélites, que cuando están en áreas no codificantes, como BAC25 o BAC26, nos sirven para el diagnóstico, regiones no codificantes, pero que cuando afectan a regiones codificantes, pues se va a producir un proceso de carcinogénesis progresiva. ¿Cómo lo detectamos? Habitualmente esta situación global lo detectamos por la pérdida de alguna de las proteínas de reparación que nos está indicando que existe una alteración en el gen. Lo más común, pérdida de MLH1 y PMS2, generalmente debido a metilación del promotor. Y cuando vemos una alteración en alguna de estas proteínas, pues podemos hacer el diagnóstico. Existe una buena correlación entre el test inmunohistoquímico y el test molecular que detecta la inestabilidad de los microsatélites. Se deben hacer los dos. Nosotros en principio hacemos solo la inmunohistoquímica. ¿Qué ocurre? Que a veces el tejido puede estar mal fijado, puede haber alteraciones tisulares que nos hacen que los resultados pues, no sean totalmente informativos o que no estemos contentos con ellos. En estos casos pues, deberíamos de ratificar el resultado haciendo un test molecular. También, por ejemplo, si tenemos un tumor en un contexto clínico que nos indica mucho que puede ser un tumor en el contexto de un síndrome de Lynch, etcétera, pues a lo mejor se debería confirmar un caso negativo con el test molecular. Y en algunos ensayos clínicos pues obligan a que la determinación del estado de deficiencia en la reparación pues, se haga a través de un test molecular. Estos test moleculares, el más común, el utilizado ha sido el test de los microsatélites provisto por Promega, y sin embargo se han ido incorporando otros test, por ejemplo el test de IDILA, pues no hace mucho tiempo, y también hoy en día hay paneles de NGS que a la vez que las alteraciones mutacionales en genes, pues también nos pueden ayudar a determinar el estado de inestabilidad microsatélite. Menos casos inválidos que cuando usamos inmunohistoquímica o el test de Promega. Parece que los requerimientos de ADN y las condiciones preanalíticas le impactan menos. Hay que tener en cuenta con los test moleculares una cuestión, y es que cuando la alteración molecular se debe a alteración que afecta solo a MSH6 o solo PMS2, son casos que a veces vemos, no son infrecuentes que veamos tumores que solo pierden MSH6, menos frecuente que solo pierdan PMS2. Estos tumores tienen bajos niveles de inestabilidad en microsatélites y hasta un 50% de estos casos no son detectados con test moleculares. Por tanto, la recomendación es hacer como test inicial el test inmunohistoquímico.
Como conocen, normalmente cuando se hace el test inmunohistoquímico, si hay una pérdida de MLH1, pues hemos de hacer estudios de metilación del promotor, porque esto nos va a indicar que el tumor es esporádico, y si se pierde de forma aislada PMS2 o la pérdida aislada o combinada de MSH2 y MSH6, pues estos tumores deben ir, estos pacientes, a hacer un estudio de posible cáncer hereditario estudiando línea germinal. Pero hay que recordar aquí que en muchos pacientes el test en línea germinal va a ser negativo porque la alteración que hay es una mutación somática en alguno de los genes de reparación. Entonces, más o menos los porcentajes de alteración molecular, este es un estudio en que se incluyeron un número importante de tumores con defectos en los mecanismos de reparación, más de 400 tumores. Veis que casi el 75% de los tumores corresponden a tumores con metilación de MLH1, que alrededor del 10% a síndrome de Lynch y casi un 20% son tumores que tienen mutaciones somáticas de los genes reparadores, es decir, que van a tener un estudio genético negativo y en el que no hemos demostrado metilación del promotor. Y esto es importante hoy en día tenerlo en cuenta porque hay evidencia en este estudio, al menos así lo proponen, que los tumores del síndrome de Lynch y los tumores debidos a mutaciones somáticas tienen mejor pronóstico, que lo vemos en esta curva, en los de arriba, tienen mejor pronóstico que los tumores que tienen metilación del promotor. Por tanto, es importante tener en la medida de lo posible un estudio lo más completo posible. De hecho, ahora se tiende a intentar estudiar estas mutaciones somáticas mediante NGS en tumores en aquellos pacientes en que el estudio en línea germinal ha sido negativo. El caso de los clasificadores múltiples nos vamos a centrar en P53. En algunos casos podemos encontrar P53 anómalo con tumores que tienen alteraciones en los mecanismos de reparación o en mutaciones de POLE. Generalmente en estos casos la alteración de P53 es subclonal, es decir, vemos áreas con un patrón wild type y áreas con un patrón mutado. Este sería un ejemplo que lo caracteriza. Esto es un carcinoma mixto, esta es un área endometrioide. Están viendo el cursor, ¿no? De la presentación. Sí, se ve bien. Se ve bien, vale. Esta es un área endometrioide y esta área es un área de célula clara que se demostró por la expresión de napsina. Y vemos que todo el tumor ha perdido MSH6, por tanto, un tumor con inestabilidad en microsatélites, que son tumores que con frecuencia tienen patrones morfológicos heterogéneos por la progresión. Veis que la progresión aquí la vemos porque mientras que el patrón endometrioide conserva la ARID1A, el patrón de células claras lo ha perdido. Vemos la progresión. Y vemos también como P53 es de tipo wild type en el área endometrioide, pero mutado en el área de células claras. Y todas estas alteraciones demostradas también por secuenciación masiva. De manera que en tumores con inestabilidad microsatélite, tumores POLE, dentro de las alteraciones genéticas que se van acumulando con la progresión, pues algunas pueden afectar a P53, que generalmente es de forma subclonal. Entonces, estos casos, ¿cómo se clasifican? Se pueden clasificar con doble clasificación, pero lo que se ha visto en los pocos estudios que existen, que se comportan más como su alteración molecular de origen. Y vemos cómo como los tumores que tienen inestabilidad en microsatélite y P53 tienen mejor pronóstico que los P53 puros. Y de la misma manera, los que tienen P53 y POLE, pues tienen mejor pronóstico que los P53 puros. Por tanto, aunque sean doble clasificadores, su pronóstico y su evolución probablemente se asemeja más a la alteración de base, o POLE o inestabilidad de microsatélites. Y por último, un comentario, los tumores más comunes son los tumores con un perfil molecular no específico y en ellos se ha tratado de ver alteraciones moleculares adicionales que puedan refinar
el pronóstico, ya que estos tumores son de pronóstico intermedio. Fundamentalmente, refinar el pronóstico en tumores en estadios precoces y de bajo grado, porque estos suelen ir bien, pero hay casi un 10-15% de tumores que van mal y no se sabe qué marcadores se pueden estudiar para detectar este porcentaje de casos que tienen morfología de bajo grado, estadificación, estadios iniciales y sin embargo van mal. El papel de las mutaciones de beta-catenina está muy controvertido. Hay series que dicen que es un factor pronóstico negativo, mientras que otros no lo han visto. Sin embargo, la amplificación de 1Q, la ganancia del brazo 1Q o amplificación específicamente en la región Q32 se han implicado como factor de mal pronóstico. Obviamente esto es difícil de analizar en un laboratorio de patología convencional. Nosotros hemos utilizado otro abordaje para intentar ver si estas alteraciones influyen en el pronóstico. En este estudio que recientemente publicamos, pues lo que estudiamos fue esta región a través del gen MDM4, que está localizado en esta región 1Q. Y vimos como la amplificación de MDM4 es un factor pronóstico adverso que está ligado a una mayor frecuencia de recidiva en tumores endometrioides de bajo grado en estadios precoces. Por tanto, proponemos que es un test relativamente fácil evaluar la FIS y la doctora Belén Pérez Més, que fue la que evaluó todos los FISes de este estudio, puede comentar, y es un test relativamente fácil que nos puede orientar hacia si un tumor de bajo estadio y de bajo grado pues tiene probabilidad de evolucionar mal. Y tal como viene en la guía acá, pues habría que hacer también el estudio de receptores hormonales, puesto que tumores que son negativos para receptores de estrógeno y progesterona, carcinomas endometrioides negativos para receptores hormonales, como ven, tienen peor pronóstico que los tumores que expresan estos receptores. Hay que decir que en la guía CAP se indica que es un tumor negativo cuando lo expresa menos del 1% de las células neoplásicas. En este estudio que aquí presento, que es del consorcio Transportec, pues que publican mucho en factores pronósticos en cáncer de endometrio sobre muestras de ensayos clínicos, aquí la negatividad la dan en el 10%. Puede haber cierta variación, por tanto, a la hora de evaluar estudios en este sentido, ¿no? Y ¿cómo de estable es la clasificación molecular? En general, entre tumores primarios y recidivas se conserva relativamente bien, pero hay que tener en cuenta que hay tumores que cambian su tipo molecular. Este es simplemente un ejemplo, no afecta a un porcentaje muy alto de tumores, probablemente un 10, 15, 20% pueden cambiar. Este es un ejemplo en el que un tumor que era endometrioide de bajo grado, que solamente tenía mutaciones de PTEN, PI3K, como son comunes en carcinomas de endometrio, en una recidiva posterior en la pared abdominal, vemos que ha perdido la expresión de MLH1 y aquí detectamos una metilación del promotor de MLH1 y además adquirió en una siguiente recidiva una mutación de P53. Por tanto, es un tumor y además se hizo de alto grado desde un punto de vista morfológico. Por tanto, vemos que hay tumores que evolucionan desde, por ejemplo, un perfil molecular no específico a tener inestabilidad de microsatélite e incluso a hacerse P53 anómalo. Más común probablemente sea un cambio de perfil molecular no específico a P53 en algunos casos. Es decir, lo que hay que tener en cuenta es que el perfil molecular puede cambiar la recidiva y por tanto habría que repetir ese perfil molecular si puede esto tener importancia a la hora de tratar el paciente. Y obviamente la determinación de las proteínas reparadoras tienen importancia porque si ya estamos en un estadio avanzado, pues esta paciente puede ser subsidiaria de ser tratada con inmunoterapia. Muy bien, aquí dejamos el endometrio. Ahora muy rápidamente algunas cuestiones sobre el carcinoma de ovario. Esta es una diapositiva que simplemente resume cómo los 5 tipos histológicos
especiales más importantes de carcinoma de ovario dependen en sus lesiones precursoras, cómo cambian obviamente su morfología, pero esto tiene como base diferencias en sus alteraciones moleculares, ¿no? P53 en cáncer seroso de alto grado y otras que iremos viendo. Por tanto, son entidades clínico-patológicos y moleculares diferentes y, por tanto, con una evolución clínica y un tratamiento totalmente diferente, ¿no? Como vemos, cada una tiene sus características. Como vemos, los biomarcadores que estudiaremos serán diferentes en cada tipo histológico y, por tanto, lo primero que tenemos que hacer es hacer una tipificación histológica lo más precisa posible. En general, los criterios morfológicos nos sirven bien y hay buena concordancia en general entre patólogos para asignar el tipo histológico, pero hay situaciones en las que probablemente podemos tener dificultades. Por ejemplo, a veces definir si un tumor seroso es de alto o bajo grado en función de atipia y mitosis puede ser difícil si la muestra es pequeña. Por ejemplo, en las biopsias de aguja en tumores que tienen diseminación peritoneal y tenemos poco material para evaluar. A veces los tumores endometrioides pueden tener un patrón más sólido, los tumores serosos pueden tener un patrón más glandular y si son lesiones de alto grado, a veces diferenciar endometrioides seroso puede ser difícil. Hay tumores endometrioides que pueden tener mucha diferenciación mucinosa y por tanto el diagnóstico diferencial con mucinoso puede ser difícil. Y en muchos tumores de alto grado puede haber áreas en que las células tienen clarificación del citoplasma y por tanto llegar a un diagnóstico de carcinoma de células claras también puede plantear dificultades en algunas situaciones. Es por eso que ya se ha establecido como, digamos, un algoritmo diagnóstico inmunohistoquímico para apoyar la tipificación histológica del cáncer de ovario, pues el que ya se propuso hace más de 10 años y que viene en las guías y también viene en la clasificación de la OMS, etcétera, ¿no? Ante un carcinoma de ovario, pues lo primero sería determinar si es WT1 positivo o negativo. Si es positivo, pues estamos ante un tumor seroso IP53. Si es anormal o no, nos va a definir si es un carcinoma seroso de alto grado o bajo grado. Y en los tumores negativos, la anapsina A es propia de carcinomas de células claras y los receptores de progesterona, también de estrógeno, pero bueno, se hace progesterona, que es más sensible, pues sirve para determinar un carcinoma endometrioide y es negativo para todos estos marcadores el carcinoma mucinoso. Es importante utilizar y confirmar el tipo histológico con las determinaciones inmunohistoquímicas, ya que cuando se analizan series retrospectivas, nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar una serie retrospectiva de más de 600 casos utilizando criterios morfológicos e inmunohistoquímicos y vemos como hasta un tercio de los casos se reclasificaron de tipo histológico y los cambios más comunes tienen que ver con carcinomas de alto grado serosos y endometrioides, donde suele haber mayor confusión. Tumores de alto grado en los que la tipificación como seroso de alto grado o endometrioide de alto grado no está clara solo por criterios morfológicos. Por tanto, el uso de marcadores inmunohistoquímicos para confirmación diagnóstica es importante. Este sería perfil inmunohistoquímico claro de seroso de alto grado, WT1 positivo, con expresión de P53 y esto siempre lleva aparejado también una sobreexpresión de P16. En algunos casos el patrón de P53 es nulo, no se expresa nada. Si tenemos alguna duda de que este patrón pueda ser de artefacto porque haya un déficit, alteración en la fijación del tejido o algo, pues podemos hacer P16 y vemos que prácticamente todos los tumores que son P53 alterados, pues van a tener sobreexpresión en bloque de P16, excepto casos ocasionales raros donde puede haber una delección homocigota del gen CDKN2A, que es el gen P16, entonces ahí también podríamos tener un patrón nulo, pero esto es más infrecuente, pero hay que tenerlo en cuenta. Carcinoma seroso de bajo grado, WT1 positivo, negativo para P53, patrón parcheado de P16 si se quisiera confirmar. Carcinoma endometrioide con receptores positivos y aquí podemos utilizar algunas tinciones adicionales si tenemos duda, beta-catenina,
que hasta en un 40% puede tener una tinción nuclear, muchos de estos casos tienen pérdida de ARID1A, un 15% tienen déficits en algunas proteínas reparadoras, por tanto pueden ser útiles como inmunohistoquímica complementaria al panel al panel inicial que hemos dicho. Carcinoma de células claras, negativo WT1, napsina positivo. A veces la napsina tiene un patrón de tinción muy focal y se tiñe poco. Bueno, esto hay que tenerlo en cuenta para evaluarlo. Otro marcador, aunque es sensible pero es menos específico, es el HIF1B. También se puede utilizar racemasa para estudiar estos tumores y pueden ser positivos. Carcinomas mucinosos son negativos. Ven aquí el HIF1B, que a veces se ha utilizado en el diagnóstico de carcinoma de células claras, que puede ser positivo en los carcinomas mucinosos, ¿no? Y veremos luego que hay una proporción importante de tumores mucinosos ER2 positivos. Como digo, el diagnóstico histológico apropiado es importante porque existen diferentes tipos de marcadores que van a poderse estudiar en cada uno de los tipos histológicos. Pues en el carcinoma seroso de alto grado, a partir de mutaciones BRCA1, BRCA2, la déficit de recombinación homóloga, al ser P53 positivo hay que estudiar el 2, ya lo comentará la doctora Belén Pérez Mier, el receptor de folato también, y también se está incorporando el estudio de amplificación de ciclina D1. Carcinoma de bajo grado, CARRAS puede servir como un biomarcador predictivo en ensayos clínicos, pero también a veces diagnósticos si hay dudas. Carcinomas mucinosos, pues ER2 puede, en algunos casos puede servir como un biomarcador predictivo. En carcinomas endometrioides de células claras, pues las alteraciones en proteínas de reparación y otras que veremos muy brevemente. Empezamos una pincelada del carcinoma endometrioide de ovario. Aquí lo que tenemos que pensar que hay que hacer la clasificación molecular. A fin de cuentas, el carcinoma endometrioide del ovario pues es un remedio del carcinoma endometrioide del endometrio y aquí van recomendando que también se haga la clasificación molecular. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer la clasificación en más de 150 carcinomas endometrioides del ovario y lo que se ve es que si lo comparamos con el endometrio, predominan más los tumores sin perfil molecular específico a expensas de que hay menos tumores con inestabilidad de microsatélites, de POLE y también de P53, ¿no? Por tanto, predomina el perfil no específico. Es importante que los tumores de alto grado, como este, con un patrón bastante sólido, pues pueden tener hasta un 30% P53 anormal y esto hoy en día se considera un factor de mal pronóstico. Tumores endometrioides y de células claras son los únicos del endometrio que pueden tener inestabilidad de microsatélites. Ni los serosos de alto ni bajo grado ni los mucinosos tienen inestabilidad de microsatélites. Y en los endometrioides la cifra de casos positivos oscila entre el 15 y el 18%, dependiendo en estadios tempranos más frecuente, en estadios avanzados algo menos frecuente. Y en casos de carcinoma de células claras, aunque se recomienda el estudio de proteínas reparadoras, sin embargo, no más del 5% de los carcinomas de células claras van a tener esa alteración. Carcinomas mucinosos, donde la alteración más común afecta al gen de P16, quizá desde un punto de vista predictivo y aunque no está, digamos, los tratamientos, no sé hasta qué punto está estandarizado el tratamiento, ya lo podrá comentar la doctora Belén Pérez, pero tener en cuenta que casi un 20% de tumores van a tener amplificación de 2 y esto va a poder ser una opción terapéutica quizás en algunas pacientes en estadios avanzados. Este es un caso de un carcinoma mucinoso ovario con una sobreexpresión de ER2 pues muy evidente, ¿no? En los carcinomas serosos de bajo grado, ya que las alteraciones más frecuentes afectan a KRAS, a BRAF, a toda la vía RAF, pues están ensayando diferentes tipos de inhibidores de la vía y puede que algunos ensayos clínicos pidan el estudio de mutaciones de estos genes para incorporar a la paciente en ensayos clínicos. También, como decía antes, por ejemplo, una biopsia pequeña donde tenemos duda de si es carcinoma seroso de alto o bajo grado, donde P53
tenemos dudas en su perfil patrón inmunohistoquímico, porque no siempre es fácil decir que expresan un 80% de células, sino a veces el porcentaje puede estar ahí en los límites. Pues bueno, la detección de mutaciones de Carras nos puede servir como un biomarcador diagnóstico del tipo histológico. Y para ir acabando con los carcinomas serosos de alto grado, de forma universal su alteración molecular en las mutaciones de P53, mutaciones en otros genes son menos frecuentes, los más importantes son BRCA1 y BRCA2, pueden ser mutaciones somáticas o germinales, y también tener en cuenta que hasta un 20% de los tumores pueden tener amplificación de ciclina E. Esta alteración molecular se ha ligado a una mala respuesta a platino y ahora pues se están desarrollando tratamientos frente a tumores con amplificación de ciclina E1 y es probable que en el medio plazo pues este sea un biomarcador que haya que estudiar en los carcinomas serosos de alto grado. Lo importante, como todos conocen, es detectar mutaciones de BRCA1 y BRCA2 y también déficits en la recombinación homóloga que se supone que están presentes en aproximadamente el 50% de los carcinomas serosos de alto grado. Y esto es importante, pues, porque detectar mutaciones de BRCA nos puede estar indicando que estamos ante un tumor en un contexto hereditario, por tanto tiene repercusiones familiares, y también porque tumores que tienen mutaciones de BRCA o déficits en la recombinación homóloga, pues responden mejor al platino y son indicación para tratamiento con inhibidores de PARP. Bueno, pues todos la mutación en cualquiera de los genes que participan en la reparación mediante recombinación homóloga del ADN, pues pueden producir un genotipo HRD con inestabilidad genómica que, como digo, es indicación de tratamiento con estos fármacos. El déficit de reparación y recombinación homóloga se hace o bien a través del estudio de los genes implicados, los que he referido en la anterior diapositiva, o de la evidencia de sus consecuencias. Las consecuencias de que no se repare bien el ADN son una serie de alteraciones cromosómicas más o menos específicas, son lo que se llaman las cicatrices genómicas, que son pérdidas de heterocigosidad que afectan a grandes fragmentos cromosómicos, al desbalance telomérico, a la pérdida de regiones teloméricas o a reordenamientos muy grandes, lo que se llama transiciones de gran escala. Bueno, en base a esto, pues como saben, SOPHiA GENETICS desarrolló un test, el MyChoice, que fue el primero que se empezó a utilizar para determinar HRD, pero que luego se han desarrollado otros test genómicos que están aprobados algunos por la FDA, como el de Foundation One, y también otros que se han desarrollado, como el de SOPHiA GENETICS. Nosotros en nuestro servicio, aunque hemos hecho entrenamiento para utilizar SOPHiA GENETICS y hemos utilizado otros test como el panel de Thermo Fisher, mandamos centralizadamente a un laboratorio central en Madrid donde analizan HRD mediante el test de SOPHiA GENETICS. Entonces, aunque nosotros en el momento actual y la gran parte de los patólogos de los servicios de anatomía patológica no tienen un papel directo en la determinación de HRD y de mutaciones de BRCA, sin embargo, sí tenemos un papel muy importante en la selección de una muestra adecuada para que se pueda hacer el test. Los test que evalúan HRD son más complejos y requieren de una muestra mucho mejor que cuando solo se analiza mutaciones de BRCA1 y BRCA2, que son, digamos, paneles más estándares que están menos sujetos a variabilidad por la calidad de la muestra. Sin embargo, para HRD la calidad de la muestra es muy importante. Entonces sí que ahí tenemos un papel los patólogos muy importante en seleccionar la muestra más adecuada que va a dar menos resultados inválidos, ¿no? O que no se va a poder llegar a tener una información ni de positivo ni de negativo. Por tanto, aquí simplemente el mensaje, como patólogos que somos, es que
Si las condiciones preanalíticas son las responsables de resultados inválidos en un 60 o 70% de los casos, pues que hemos de controlar en la medida de lo posible toda la preanalítica, que va desde una buena comunicación con los cirujanos, con los ginecólogos, para que las muestras se tomen en un tiempo adecuado de isquemia fría, que inmediatamente se fijen, que nosotros utilicemos fijador adecuado, que no prolonguemos las fijaciones y que todo el proceso de procesamiento tisular, pues en nuestros laboratorios sea lo más correcto posible, ¿no? Y luego tener en cuenta que las condiciones preanalíticas pues, influyen de manera diferente al tipo de muestra, mientras que en piezas quirúrgicas tenemos que tener especial interés porque la fijación sea adecuada y no dejar ni sobrefijación ni fijación subóptima. En estos casos vamos a disponer de bastante material, pero un material que puede no estar fijado adecuadamente. En las muestras pequeñas, en las que nos vienen de biopsias con agujas, de diseminación peritoneal, nuestro problema fundamental suele ser que el tejido del que disponemos es poco y tenemos que con poco tejido hacer el diagnóstico histológico, a veces la inmunohistoquímica para confirmar el diagnóstico, etcétera. Entonces podemos no tener material suficiente para hacer determinación molecular y por eso se recomienda que al menos se hagan tengamos 3 pases de aguja para poder dividir el material en procedimientos puramente diagnósticos y de determinación molecular, ¿no? Y no olvidar que a veces una muestra muy buena es el líquido acítico, son pacientes que tienen diseminación peritoneal, que pueden tener ascitis, y si hacemos un buen bloque celular de la citología del líquido acítico o de algún otro derrame, podemos obtener bastante celularidad que es muy adecuada para estudios moleculares, ¿no? Y para estudios de HRD siempre la muestra tiene que tener más de un 30% de células neoplásicas, por tanto hay que ser muy escrupuloso en seleccionar una muestra adecuada, que no tenga necrosis, que no tenga artefactos, que sea rica en células epiteliales y que no sea como esta otra con mucho estroma, con muchos linfocitos, etcétera. Por tanto, está en nuestra responsabilidad la muestra adecuada para que el resultado pueda ser óptimo. Esto, aunque no corresponde a una muestra de ovario, un carcinoma de pulmón al que se le hace NGS, para que veamos el papel que tiene el patólogo. En esta muestra se hizo una NGS utilizando todo el tejido y el resultado fue negativo. Sin embargo, es obvio que si aquí es donde está la lesión, pues esto supone un porcentaje pequeño de la muestra. Cuando se hizo macrodisección y se tomó muestra solo de la zona neoplásica, pues se pudo obtener un resultado positivo, que en este caso en pulmón es una diana terapéutica y el paciente se pudo tratar, con lo cual la importancia de la selección y buen manejo de la muestra. En nuestro hospital, pues la doctora Belén Pérez Miez es la que más o menos se encarga de la recogida de las muestras, del envío, etcétera. Es muy escrupulosa en este sentido. Y vemos aquí cuando hemos comparado las muestras que nosotros hemos enviado a estudios centralizados, que son más de 80 muestras, las hemos comparado con los resultados de la serie global en España que se han publicado hace tiempo, vemos que los resultados positivos son prácticamente iguales, pero sin embargo nosotros tenemos un 5 o 6% menos de resultados no concluyentes o inválidos, lo que nos da una idea de que nuestra selección de muestra es bastante adecuada porque esto está en los niveles en los que la técnica de por sí, la técnica de HRD, pues suele dar resultados subóptimos. Por tanto, como digo, es responsabilidad del patólogo seleccionar la muestra más adecuada, algunas recomendaciones, si la muestra es por VAC, al mínimo 3 pases, toda la preanalítica del laboratorio controlada, que el tumor vaya bien diagnosticado. No tiene mucho sentido hacer un HRD en un carcinoma de células claras o en otro, porque el resultado va a ser negativo y va a ser un gasto de recursos, ¿no? La estimación de la celularidad tiene que ser muy, muy apropiada y, bueno, pues, en la medida posible, pues hacer macrodisección en las muestras para poder tener unos resultados mejores, ¿no?
Y simplemente para acabar, aunque se podrían poner muchas conclusiones, simplemente que como patólogos tenemos que hacer un estudio morfológico muy riguroso, pero si queremos estudiar biomarcadores tenemos que hacer un adecuado procesamiento de las muestras y hacer una correcta integración de los datos moleculares para que realmente podamos hacer buenos diagnósticos, podamos evaluar bien el pronóstico y podamos también hacer una adecuada indicación del tratamiento a los clínicos. Y creo que esta es la última, nada más, y muchas gracias por su atención. Bueno, la verdad, muchas gracias a usted. Una charla impresionante que quedamos como con toda la información y más bueno, que nosotros con el tema molecular estamos recién empezando, ¿no? Como que hay mucha cosa para aprender y para aplicar. Yo tenía, ahora, no sé si quieren hacer preguntas ahora o hacemos las preguntas ahora y después da la charla Belén, ¿no? ¿Les parece bien? Vale, sí, sí. No, yo quería preguntar, por ejemplo, con los microsatélites, cuando tenemos esa tinción subclonal, ahí hacemos si se puede, se hace el estudio molecular en general, está indicado. Sí, siempre que haya un patrón que no podemos asignar claramente a pérdida o no pérdida, en la medida de lo posible, si se dispone de un test molecular, habría que hacerlo. Y esto es importante porque, por ejemplo, siempre se ha tendido a decir que cuando vemos que que en la histología, cualquier expresión de proteína reparadora, pues se puede dar como positivo, porque puede haber una tinción más o menos heterogénea, pero bueno, si vemos tinción positiva, pues que eso va a ser conservado. Esto puede ser así para algunas proteínas, pero en concreto para MSH6 se ha visto que pérdidas subclonales de MSH6 están ligadas a síndrome de Lynch. El problema que tenemos con MSH6 es que puede ser una pérdida subclonal, podemos estar ante un síndrome de Lynch, pero también he dicho antes que cuando se pierde MSH6, la inestabilidad de microsatélites es más baja y a lo mejor el test molecular no da un Está resultado negativo, positivo, claro. puede dar negativo. Por tanto, sí que hay casos problemáticos donde es difícil tanto la interpretación inmunohistoquímica como luego el test molecular también darle digamos, una interpretación. Y esos casos de bajo nivel de inestabilidad, que puede tener solo MSH6 o solo MSM2 y que la molecular no va a mostrar la pérdida, la alteración, tienen el pronóstico es como si tuvieran inestabilidad, o sea, y la evolución en Sí, hombre, en la principio, respuesta al tratamiento. si se ve que el patrón de pérdida de MSH6 es claro y el patrón de pérdida de PMS2 es claro, se deben de incluir como tumores con inestabilidad. Inestabilidad. Si no queremos decir con inestabilidad, con déficit en los mecanismos de reparación, que Bien, probablemente lo van a tienen. Y responder. quizás es importante porque son casos que no tienen metilación de MLH1 y ahora mismo, como comentamos, se está Esos son analizando los si peores. esos casos pudieran tener un pronóstico mejor que los tumores que tienen inestabilidad por metilación de MLH1, ¿no? Con respecto al P53, que a veces es difícil, saber cuando hay como un poquito más de tinción de lo que sería salvaje, pero no llega a que sea todo mutado, como todo positivo pero mutado. Ahí por lo que dijo, se podría hacer el P16 para apoyar a ver si está mutado o no. Probablemente puede ser un apoyo diagnóstico que el P16 pueda tener un patrón en bloque, ¿no? Nosotros ahora,
tenemos la posibilidad y la doctora Belén Pérez Mies, pues también estos casos limítrofes nos dan muchos problemas, ¿no? Porque no nos quedamos, aunque parece muy claro que todo que se va a poder diagnosticar, hay situaciones limítrofes que no nos quedamos satisfechos. Nosotros lo que tenemos opción de hacer NGS en algunos de estos casos y vemos si hay mutación, ¿no? Y en algunas ocasiones esos limítrofes no tienen mutaciones, a veces sí, por tanto, son casos que son difíciles de identificar. Resolver. Nosotros solemos poner, en estos casos en el informe, que el patrón es no concluyente. Si podemos hacer NGS, la hacemos. P16 puede ser una opción y si vemos un patrón claro, pues podemos también comentarlo, ¿no? ¿En la audiencia alguien tiene alguna pregunta? ¿Los que están conectados? Bueno, muchísimas gracias. Nada, nada. La miraremos de nuevo varias veces porque queda grabada, por suerte. Bueno, Belén. Nada. Muchas gracias. No, gracias a usted. Voy a empezar yo a compartir pantalla. También agradecer la invitación. A ver, ¿ya la ven? Yo creo que sí. Sí, se ve, sí. Vale. Yo me voy a centrar ahora en dos biomarcadores que, bueno, están bastante de moda. Así está como queda la guía de carcinoma de ovario ahora mismo, los biomarcadores que tendríamos que determinar de rutina. Las guías son un poquito diferentes en Estados Unidos y en Europa. Me voy a centrar, como ya el doctor Palacios ha hablado de BRCA, HRD y MMR, pues voy a hablar ahora del receptor de folato y el ER2. Bueno, ¿qué es el receptor de folato alfa? Bueno, pues es un receptor de una proteína de membrana que está anclada y que sirve para internalizar el folato. Este receptor se expresa fundamentalmente en la embriogénesis porque es necesario el folato para la replicación del DNA y del RNA. Por lo tanto, una vez que se acaba el desarrollo embrionario, pues tiene muy poca expresión en tejidos normales y expresión aumentada en tumores, entre ellos los carcinomas de ovario. Por lo tanto, pues es un receptor ideal para probar los nuevos fármacos, los ADC. Ahora mismo, como saben, los ADC están súper de moda. Estos fármacos, que los llaman los caballos de Troya, pues se basan en tener una puerta de entrada, que es un receptor de membrana, y luego llevan un linker que une a ese receptor de membrana a la quimioterapia. Y esto hace que una vez que se unen a la célula tumoral que expresa el receptor, pues van de forma muy específica a soltar el fármaco en la célula tumoral y además a tener un efecto bystander, es decir, que va a afectar también a células vecinas, aunque no tengan esa expresión en la membrana. Bueno, pues estos caballos de Troya parece que son el futuro de la quimioterapia y se dice que pues cada vez vienen más fuertes y se van a desarrollar más fármacos. ¿Por qué se determina ahora folato, el receptor de folato en el ovario? Pues por este ADC, ya voy a decir MIRV porque me resulta impronunciable directamente el fármaco y este ADC de nuevo desarrollo pues lleva un antitubulínico como quimioterápico muy potente y que ha tenido resultados positivos. Cuando empezaron a probar el fármaco, pues no tenían muy claro cómo debían testar la expresión de folato en los tumores ováricos. Entonces, en un primer ensayo se testó con este scoring del 10-POR, que consistía en valorar la expresión del receptor de folato alfa con el aumento de 10-POR y seleccionaba a las pacientes en base a si tenían más de un 50% de células positivas visibles a 10-POR. Este era el scoring. Pero vieron que con este scoring, bueno, pues que los ensayos no resultaban positivos. Y haciendo un subanálisis y luego confirmándolo en otros estudios, pues vieron que seleccionando pacientes con un criterio más exigente, es decir, pacientes que tuvieran 75 o más células tumorales con una tinción de membrana intensa a partir de 2 cruces, comparándolo un poquito con la tinción de ER2, pues sí que tenían resultados positivos. Bueno, aquí lo pueden ver, pues con un aumento de la supervivencia que a lo mejor desde el punto de vista de los patólogos no es demasiado elevada porque estamos hablando de meses, pero pensemos que estamos en una situación ya desesperada donde las pacientes son resistentes al platino, han progresado a varios meses de tratamiento y ahora mismo no tienen otra opción terapéutica. Entonces, por eso es por lo que se ha introducido ahora la determinación de este biomarcador. Entonces, un caso positivo va a ser aquel que tenga una tinción de membrana completa o incompleta con una intensidad que sea de 2 o más. Por ejemplo, el caso que pongo en la imagen.
Entonces, para definir las intensidades, como los patólogos estamos acostumbrados a ER2, pues nos resulta relativamente sencillo considerar lo que es una intensidad 3, que es esta fuerte tinción, una intensidad 2, como podemos ver en la imagen, y las intensidades que no vamos a tener en cuenta es la tinción muy débil, como estamos viendo en la imagen, o la tinción citoplasmática, que si no va acompañada de un refuerzo de membrana, la debemos de ignorar. La tinción de membrana puede ser completa o incompleta, es indiferente, vamos a contabilizar todas ellas. Y luego también es importante tener en cuenta que en la guía, acorde a la guía y a las determinaciones que han hecho los ensayos clínicos, pues se ha visto que cuando hay tinciones de este tipo, estas tinciones apicales, también se tiene respuesta al fármaco. Por lo tanto, este sería un caso positivo, aunque no veamos que se extienda hacia las membranas de las células, como todo el grupo que es un micropapilar tiene esta secreción apical, pues lo deberíamos considerar un caso con una tinción pues en torno al 80% un caso positivo. Y lo mismo estas otras tinciones que acumulan secreciones de tipo DOT, ya sean paranucleares o citoplasmáticas, y que también las tendremos que tener en cuenta en el contagio. Por lo tanto, son tinciones de membrana completas o incompletas, apicales o tinciones en DOT-like. Entonces, el tema es que los tumores de ovario, cuando haces la expresión de receptor de folato alfa, no son homogéneos, sino que vas a tener una mezcla de todos estos patrones de tinción que dificulta bastante la interpretación de los casos. En una primera formación que hicimos, nos pusieron casos todos muy fáciles, positivos, negativos, y luego cuando pasamos a evaluar los casos de la vida real, pues realmente nos hemos encontrado que es bastante más complicado de interpretar de cómo nos pareció en la primera formación que vivimos. Bueno, ¿y cómo es la positividad en los tumores de ovario? Pues fíjense que, bueno, el carcinoma seroso de alto grado va a ser el que se va a llevar la palma de la expresión. Prácticamente en toda la serie está en torno al 45, 43 de casos positivos. Esta es la misma serie que ha presentado el doctor Palacios, la serie de Heiko, que hemos hecho también la expresión de receptor de folato. Son todos estadios iniciales, mientras que las otras series son estadios avanzados. Y a diferencia, bueno, pues la serie Reclamo está reclasificada, como ha dicho el doctor Palacios, y bueno, me fío muy bien de los subtipos histológicos que tenemos aquí y por tanto, pues estas series no están tan revisadas porque son casos pues, de archivos sin revisión de patólogo. Ya sabemos todos los patólogos lo importante que es la reclasificación de las series para tener unos resultados fiables y concordantes. El resto de expresión en el resto de tumores de ovario es prácticamente anecdótica, es muy, muy poquito frecuente. Para determinarlo, pues a día de hoy deberíamos usar solo el companion, es decir, solo el anticuerpo de Roche con el sistema cerrado de Roche, es la máquina Benchmark Ultra o ahora están adaptándola a Ultra Plus y tenemos que tener un mínimo de 100 células para poder hacer la determinación. Los cortes de inmunistoquímica deben ir a 4 micras, si se corta más fino tenemos riesgo de dar un falso negativo y precisamente porque están cortados a este grosor es necesario estufarlos toda la noche. Esto nos pasó al principio de determinar lo que se nos despegaban muchísimo los portas y luego la técnico que lo hace pues empezó a estufarlos toda la noche a 60-65 grados y empezaron a salirnos bien la técnica. Y luego ya una vez que utilizas el benchmark, el sistema es completamente cerrado y no puedes modificar absolutamente nada. Con lo cual, pues el truco mejor para que salga es este estufado de toda la noche. Lo vamos a hacer, o sea, está indicado hacerlo únicamente en carcinoma seroso de alto grado, porque es donde está la indicación del fármaco, que de momento en España no tiene precio de reembolso, todavía no se está pudiendo poner sistemáticamente a las pacientes, pero estamos en fase de aprobación por el Ministerio y la muestra que podamos utilizar pues será la que tengamos disponible, muestra de archivo, más reciente, lo que podamos, porque hay veces que sí tenemos muchas muestras y otras veces que tenemos muestras muy antiguas, pero bueno, no hay otro remedio que usarla. Podemos usar tumor primario, podemos usar metástasis, ahora diré que es un poquito mejor usar el primario porque hay más probabilidad de casos positivos y lo que no debemos emplear, aunque yo alguna vez lo he hecho porque no tengo otra muestra, es citología porque no está aprobado al test en citología, pero si tienes un bloque celular bueno y no tienes otra cosa, pues bueno, explicando al oncólogo lo que pasa, yo sí lo he utilizado alguna vez. Y lo que sí que no vale son las lesiones metastásicas decalcificadas, pues porque tienes riesgo de dar un falso negativo. Hay que poner control, un control tanto uno negativo como uno positivo. El positivo que viene en la guía de Roche está abierta a internet, la guía de interpretación. Me parece que hay que registrarse para podérsela descargar, por lo menos antes, cuando la sacaron. Y bueno, pues teníamos este control tan bonito que salía en la guía y nosotros nos habían dicho que teníamos que poner control de fimbria. Y fíjense que el control no salía muy regular, no se parecía nada al de la guía. Y un día, para hacer pruebas para un trabajo, pues empezamos a meter zona central de la trompa y conseguimos por fin el control que era exactamente igual que el de la guía de Roche. Y el problema era que nos habían dicho que había que usar fimbrias
y la parte central de la trompa es muchísimo mejor. Y luego se recomienda también usar trompa de mujeres jóvenes. Nosotros estamos utilizando como control las de trompas de planificación familiar, ¿vale? A día de hoy lo aconsejable es usar el test companion y bueno, si no queda más remedio, no se puede usar otro anticuerpo, pues podrían ser válidos dos anticuerpos, el de Leica y el de Biocare. Hay un artículo, una publicación que ha testado 6 LDTs y bueno, estos dos tienen resultados aceptables parecidos a los del companion, aunque con un riesgo de dar más casos positivos. Pero bueno, si no hay posibilidad de hacer el companion, porque yo entiendo que es difícil que se tenga el sistema de ventana cerrado en todos los hospitales que se vaya a determinar folato, pues no tienes más remedio, haces el LDT, principalmente el de Leica o el de Biocare, y sabiendo que tienes riesgo de dar algún falso positivo. El receptor de folato es estable en el tiempo, lo vamos a poder hacer en biopsia diagnóstica o en biopsia de metástasis. Si ha dado tratamiento neoadyuvante antes de la cirugía, esta quimioterapia no va a modificar la expresión, hay una alta concordancia, y el material archivado lo podemos utilizar, aunque ya sabemos, como pasa siempre, que puede perder antigenicidad cuando pasan más de 5 años de archivo. Pero ya empieza a haber cada vez más publicaciones que cuestionan un poquito esto de la estabilidad, viendo que los tumores primarios, la probabilidad de que te salga un caso positivo es más alta, está en torno al 45-45%, mientras que las metástasis es menos probable que la expresión sea positiva, está en torno al 32%. Y también se empieza a hablar más de que hay heterogeneidad intrapaciente, es decir, que si haces varias muestras en un paciente, podrías tener hasta un 35%, perdón, 37% de casos discrepantes, por lo cual, pues a veces testar en más de una muestra pues podría ser aconsejable en función un poquito de la situación clínica o del material del que dispongamos. Nosotros hoy en día estamos testando a petición del oncólogo y si podemos elegimos el tumor primario, pero a veces nos pasa ya que tenemos problemas con las muestras, especialmente si sabemos que la paciente ya está en un estadio avanzado. Aquí se tratan generalmente con neoadyuvancia y vamos a hacer una biopsia diagnóstica, una primera biopsia por aguja gruesa. Entonces, el problema que tenemos con estas biopsias diagnósticas es que suele ser una muestra, pues 2-3 BAG, pero va la paciente a tener que determinar HRD, tenemos que hacer el diagnóstico con los marcadores que hemos dicho, posiblemente entre en algún ensayo clínico, entonces este material no es infinito y si de entrada hacemos la determinación del receptor de folato, si tenemos la posibilidad, obviamente, nosotros la tenemos, lo podemos hacer, pues eso que ya queda registrado en el informe y en un futuro pues ya sabemos si el caso era positivo o negativo. Aquí tiene un ejemplo de una BAG diagnóstica con solo una BAG de material en el que hemos hecho la determinación de folato de entrada y ha salido negativo y ahí queda ya para siempre. Y bueno, unos casos son así como estos que voy a poner a gran aumento, que ya directamente se ve que el caso es positivo, no tiene ninguna dificultad, o este otro caso que claramente va a ser negativo, tampoco tiene ninguna dificultad, o estos dos que pongo que también son muy sencillos, pero la realidad es que hasta el 30% de los casos nos van a dar quebraderos de cabeza, es decir, que van a ser mucho más complicados de interpretar. Aquí tenemos un caso con bastante celularidad neoplásica, pero que va a tener zonas pues, que tienen esta tinción un poquito apical, medio mezclada con DOT más intensa, otras zonas con tinción un poquito más moderada y unas zonas como la que he puesto antes en imagen con tinción citoplasmática que de lejos te engaña porque parece que tiene tinción, pero luego pues no la va a tener, con lo cual vamos a tener que hacer un poquito el promedio entre las distintas zonas para llegar a un diagnóstico de si el caso es positivo o negativo, ¿vale? Entonces, a veces casos muy fáciles hay, pero casos también que son difíciles y que es difícil establecer exactamente un porcentaje y donde es aconsejable tener a un compañero donde te dé también una estimación y hacer una concordancia entre los dos. Bueno, aquí tenéis otro ejemplo de una biopsia diagnóstica que también tiene una tinción bastante heterogénea, más de cerca y bueno, pues a algunos de los que están viendo las imágenes les puede parecer que llegamos al 75% de células con positividad moderada o intensa. En este caso, en mi opinión, no llegamos, estaría en torno pues, a un 60%, pero es un caso límite que puede haber discrepancia entre los observadores. Y, por supuesto, los casos que son determinados después de tratamiento neoadyuvante, nos tenemos que centrar muy bien en la célula tumoral, porque estos desde el pequeño aumento nos van a engañar porque van a parecer negativos, pero luego muchos casos van a tener una tinción como es esta, casi del 100% de las células neoplásicas con una tinción intensa de membrana. Luego tendremos que centrarnos únicamente en la evaluación de la célula tumoral y de cómo está teñida.
¿Existe variabilidad interobservador? Pues sí, pues como todo en anatomía patológica. Aquí hay un estudio multicéntrico publicado ya con 12 patólogos evaluadores y 37 carcinomas serosos de alto grado, determinada la expresión con el receptor de folato con ventana. Y bueno, los casos estaban previamente visualizados por un panel externo que se consideraba el gold estándar. Y bueno, la concordancia es casi perfecta, es muy buena, especialmente en el porcentaje de células positivas y la intensidad de las tinciones, pero los casos que tienen una expresión entre el 65 y el 85% de positividad van a ser difíciles de interpretar. De forma que esto es lo que produce los problemas de reproducibilidad, es decir, todos aquellos casos que tengan el score muy cercano al punto de corte. Y esto, claro, una variabilidad entre un 5 y un 10% te impacta directamente en una elegibilidad terapéutica en pacientes que además están en una situación, por decirlo de alguna forma, ya desesperada, porque son resistentes a platino y no tienen muchas más opciones terapéuticas. ¿Qué hacer con estos casos borderline, que son bastante frecuentes? Bueno, pues verlos 2 días, revisarlos más de un patólogo y hacer un score intermedio. A lo mejor si tienes patología digital, hacer una cuadrícula y estimar un poco de la forma más objetiva que puedas, porque a día de hoy no existe ningún sistema, ningún score, forma de hacer el score de forma digital o con un algoritmo de inteligencia artificial. No está todavía diseñado y puede ser difícil de hacerlo por esta variabilidad de patrones de tinción, ¿vale? Y luego, en casos muy límite, también otra opción es testar otro bloque si hay disponible para ver si el otro bloque pasa a ser positivo. Nosotros tenemos ahora experiencia, hemos sido centro de referencia durante la implantación en España. Tenemos una serie, ahora ya es más de 93 casos y nuestro nivel de positividad está en torno al 46%, que al principio nos asustó un poquito porque era bastante más alto de lo que había en los ensayos de inicio, pero realmente viendo otras publicaciones y extras de congresos, pues no estamos tan alejados de la realidad de otros centros, que está siempre en torno al 45%. Y posiblemente, a lo mejor en estos estudios incluían más material de metastásicas, que hemos visto que tenían menos positividad, porque no he sido capaz de que nadie me explique exactamente qué muestras son las que incluyeron en el ensayo, qué tipo de muestras de las pacientes. En cuanto a los casos borderline, pues fíjense que en nuestra serie son casi el 30% de los casos, que son los que nos da un quebradero de cabeza de interpretación. A la hora de informarlo, debemos hacerlo de una forma dicotómica, es decir, como positivo o negativo, como les gusta a los oncólogos recibir el resultado, no les gustan los grises. Debemos decir si hemos hecho el test companion o si hemos hecho un test desarrollado en nuestro laboratorio y, bueno, debemos además, si es opcional, pero es recomendable, poner el porcentaje de celularidad positiva. Y esto es precisamente porque como los ADCs están en desarrollo y hay algún ensayo con puntos de corte ya más bajos para el receptor de folato, pues es aconsejable poner el porcentaje de celularidad, no sea que luego nos pase como el ER2 low en la mama y tengamos que reflejarlo o revisar todos los casos más tarde. Y es aconsejable también poner el número de observadores, porque si un resultado ya lo han visto dos patólogos de forma independiente y tienen una concordancia, pues los casos límite da un poquito de peso a la hora de que el oncólogo reciba ese resultado. Entonces, para acabar esta primera parte, el receptor de folato es un biomarcador que es reproducible para el uso de este nuevo ADC, del MIRV. Solo deberíamos utilizar el companion diagnóstico, el de ventana, y si no tenemos esa posibilidad, pues deberíamos usar el EDT, pero con precaución y sabiendo el riesgo de falsos positivos. Tenemos más probabilidad de tener un caso positivo si utilizamos el tumor primario. Y la positividad en la vida real es algo mayor a la descrita en los ensayos clínicos, está en torno al 45%, y los casos borderline con estos scores de entre el 65 y el 85% son frecuentes y requieren revisión entre más de un patólogo y llegar a un consenso para dar el score definitivo. Ya acabando con el folato, voy a pasar al siguiente biomarcador que también está muy de moda, el ER2, que está de moda en todos los tipos de cáncer. Entonces, nos están saliendo cada vez más guías de ER2. Empezamos con las guías de mama, luego con las guías de gástrico, luego con las guías de endometrio, que luego las detallaré un poquito más adelante. Ahora han salido guías para el colon, dentro de poco saldrán si no han salido ya las del pulmón.
Y el problema que tienen estas guías es que las guías se van a desarrollar en base a la eficacia que ha tenido el fármaco en un ensayo clínico. Entonces, los puntos de corte de positividad pues, van a variar entre mayor del 30, mayor al 10 o mayor o igual al 10, va cambiando. Y luego la tinción, pues a veces nos la piden que sea completa o a veces nos piden que sea vasolateral, dependiendo del tumor que estemos evaluando. Y luego la definición de 0, y ya pueden ver que cambia en función de una guía o de la otra guía, son diferentes. Entonces, esto hace pues, que sea un poquito de lío y que a veces tengas que mirar la guía que estás utilizando en cada uno de los órganos. Y luego, además, el ER2 se ha complicado más porque, bueno, pues otro ADC ha salido el trastuzumab deruxtecan, que es un fármaco que debe ser muy, muy bueno y muy potente para las pacientes que tienen expresión de ER2. Utilizan ER2 como puerta de entrada y también tienen el efecto bystander de todos los ADCs. Entonces, esto ha hecho pues, que el ER2 se nos complique bastante, ya no es dicotómico, ahora pasamos a casos positivos y casos negativos, y los negativos los vamos a dividir en todas estas clasificaciones de el low, el ER2 dos cruces que no amplifica, el 1 más, y luego vamos a tener el ultra low, que vamos a dividir el 0 en el null, que no expresa absolutamente nada de ER2, y el 0, el ultra low, que va a expresar un poquito en la membrana. ¿Vale? Entonces se nos ha complicado bastante con la llegada del ADC. ¿Y qué ha pasado? Pues que como ha tenido unos resultados tan buenos en cáncer mamario, pues evidentemente se han probado el ADC, el trastuzumab, en tumores ginecológicos. Entonces, fíjense que casi el 60% no llega, pero el 58% de los pacientes donde se ha testado el ADC en cáncer de endometrio y el 45% de las pacientes en cáncer de ovario han tenido respuesta al ADC, con lo cual es muy importante, es un avance importantísimo. Y luego, por supuesto, las respuestas dependen de la expresión, es decir, las respuestas son mucho mayores en las expresiones de 3 cruces y son menores en las 2 cruces, en la 1 cruz, pero incluso en las 0 cruz ha habido respuesta, ¿eh? O sea que son fármacos realmente pues, muy buenos y que por eso nos está haciendo que el ER2 coja tanta importancia en todos los órganos. Vamos a ver cómo es ER2 en cáncer de endometrio y en cáncer de ovario. Entonces, bueno, el cáncer de endometrio ya lo hemos comentado, lo ha comentado ampliamente el doctor Palacios. La expresión de ER2 en cáncer de endometrio, pues es poco frecuente. El score de positivos con un score de 3 es aproximadamente del 5% en las diferentes series. Y la mayor parte de los casos positivos se van a concentrar en aquellos que tengan P53 alterado, ¿vale? Es muy infrecuente en el resto de casos. Esto para ER2 positivo, 3 cruces. Por histología, pues es frecuente, lógicamente, los tumores que tienen P53 anormal, el carcinoma seroso de endometrio, donde hasta el 30% pueden ser ER2 positivos, el 16% de los carcinosarcomas y en algunas series se ha descrito que hasta el 50% de célula clara que tengan P53 anormal. Y es excepcional que un carcinoma endometrioide de bajo grado sobreexprese P53. ¿Qué problema hay con estas cifras que estamos dando aquí? Pues el problema que hay es que se usan guías diferentes, o sea, se han usado para valorar ER2 en el endometrio la guía de mama o la guía de gástrico, o hay una nueva guía que es la guía de endometrio que hablaremos a continuación. Otra cosa a tener en cuenta en el endometrio es que el ER2 no es como en la mama es muy raro un caso heterogéneo y el caso va a ser homogéneamente porque es una mutación, una alteración molecular que se produce al inicio de la carcinogénesis y es una mutación, una alteración driver. En cambio, en el endometrio, y también pasa en el ovario, son alteraciones mucho más subclonales, de forma que lo habitual es que tengamos zonas de endometrio negativas y zonas positivas, como pueden ver en estas imágenes. Es frecuente mezclar 3,1, 2,0 o 3,0. ¿Vale? Y eso es porque es un evento tardío en la carcinogénesis y por lo tanto es un evento que muchas veces es subclonal y lo vamos a ver de forma salpicada. ¿Qué pasa con el ER2 en el ovario? Pues en el ovario es bastante diferente. Aunque también lo hay en tumores con P53 anormal, fíjense que el que más lo va a sobreexpresar es el carcinoma mucinoso y va a ser muy poco frecuente que el carcinoma seroso, donde solo el 5% son positivos, y en esta serie pues el célula clara y el endometrioide es solo un caso, por lo tanto pues tampoco son muy poquitos casos, con lo cual no es demasiado representativo, pero la palma se la va a llevar el carcinoma mucinoso y es por lo que las guías de cáncer de ovario sí que está indicado, sobre todo a petición del oncólogo, en el caso de que pueda recibir la paciente tratamiento, de
su determinación en carcinoma mucinoso, mientras que en el resto de subtipos no hay indicación ahora mismo de la determinación y la vamos a hacer a petición de oncología médica y tiene más sentido en los P53 anormales. Y además esto es importante porque en esta serie los casos positivos para ER2 casualmente son BRCA wild type, conserva que son estables y tienen bajo expresión de PDL1 y además en la evolución temporal puede haber cambios en la expresión de ER2. Entonces, bueno, pues es una nueva opción terapéutica porque son pacientes que no tienen ninguna de las otras opciones. Bueno, la determinación, ya digo, no es obligatoria salvo en el mucinoso y a demanda del oncólogo, pero probablemente en poco tiempo se vaya a incluir en la guía. Entonces, como resumen de aquí de esta parte, diría pues que es más frecuente los P53 anormales en el endometrio y en los mucinosos de ovario y que es muy heterogéneo, con lo cual a veces, si es para hacer una diana terapéutica, es importante testar en más de una muestra por esta heterogeneidad. Y bueno, ¿cómo lo interpretamos? Hemos dicho que está indicado en endometrio en los tumores P53 anormales y recomendado en los carcinosarcomas también. Y el tema es que ahora tenemos posibilidad de uso de ADCs, con lo cual nos van a pedir cada vez más si la paciente es candidata a usar trastuzumab deruxtecan. En ovario no está recogido en guías, pero hay creciente interés, salvo para el carcinoma mucinoso. Entonces, ¿qué pasa con el endometrio? Pues que se hizo un ensayo clínico con trastuzumab siguiendo la guía antigua de la mama. Entonces, la guía antigua de la mama de 2007, el punto de positividad del ER2 era el 30%. Entonces, la guía de endometrio habla de caso positivo precisamente por esta heterogeneidad cuando tengamos más de un 30% de células con tinción vasolateral o lateral, completa o incompleta, es decir, como la mama o como el gástrico, pero más de un 30% de células. El 0 es negativo absoluto. El positivo score 1 es simplemente con menos de un 10% de células positivas y el score 2 es entre un 10 y menos de un 30 de células con tinción completa. Es decir, varía bastante el algoritmo del endometrio con respecto al que conocemos de la mama o al que conocemos del gástrico. Entonces, esto hace que este algoritmo sea también bastante más reproducible porque fíjense que el 0 es 0. Entonces, esa discrepancia que tenemos entre el 0 y el 1 en la mama por ese 10% que resulta bastante complicado a veces de valorar, pues aquí no la vamos a tener, es negativo. En cuanto a la hibridación in situ, cuando tenemos que hibridar un caso 2 más, va a seguir exactamente la misma guía que el gástrico, es decir, que lo vamos a dar positivo cuando tengamos un ratio mayor o igual a 2 o mayor a 6 señales de copias de ER2 por célula. ¿Vale? Entonces, todavía se nos ha puesto más complicado porque tenemos esta guía de endometrio que he comentado ahora mismo y es la que debemos utilizar si a la paciente le van a dar trastuzumab. ¿Vale? La guía de endometrio. Estos vienen las guías CAP, lo tienen ustedes recogido allí, pero si nosotros, el oncólogo va a usar trastuzumab deruxtecan, como el ensayo que se hizo para trastuzumab deruxtecan usó la guía de gástrico, deberemos usar, dependiendo si usamos biopsia o pieza quirúrgica, los mismos criterios que tiene la definición de ER2 gástrico en el estómago. Y esto nos complica bastante la evaluación porque los oncólogos pues, no nos van a decir exactamente, tenemos que preguntarles ¿qué fármaco quieres emplear? Y entonces lo leeremos de una manera o lo interpretaremos de otra en función del fármaco. ¿Y qué concordancia hay entre las distintas guías? Bueno, nosotros testamos una serie de carcinomas de endometrio de bajo y de alto grado para ER2 y bueno, nos salió un porcentaje de positividad global en la serie de 4,3%, pero la mayor parte de los positivos se concentraban en el subtipo P53 anormal, como he dicho. Esto siguiendo la guía de endometrio con el punto de corte del 30%, ¿vale? Lo que hicimos luego, ver la concordancia que hay entre la guía de endometrio, la guía de gástrico en pieza y la guía de mama. Y bueno, la concordancia tampoco es mala, es del 88,7% fundamentalmente entre el endometrio y el gástrico y la guía de endometrio es el que más ER2 low va a dar, básicamente porque el score 0 es 0 null y en el momento que tú ya ves algo le vas a dar un 1 o un 2, con lo cual es el que más ER2 low va a dar, más que el gástrico, que es el que se ha elegido para este tipo de valoración. Y luego lo que vimos es que la expresión de ER2 pues no se nos asociaba con ningún tipo de pronóstico.
Entonces, la interpretación de ER2 en cáncer de endometrio, pues tenemos que saber que el trastuzumab, si van a dar trastuzumab, tendremos que usar la guía de endometrio, y si van a dar trastuzumab de Erustecam, tendremos que usar la guía de gástrico. Nos complica bastante la existencia del que se hayan desarrollado las guías en base a los ensayos clínicos. Y luego el ovario a día de hoy no tiene guías, o sea que lo vas a interpretar como buenamente puedas o en función del fármaco que vayan a dar. Y aquí pongo algún ejemplo para que vean la heterogeneidad de una mujer de 54 años con un carcinoma seroso de endometrio y esta tinción tan heterogénea que es la esperable para ER2. Si esto es más del 30%, lo consideraríamos positivo, y con la guía de gástrico es más del 10 seguro, con lo cual positivo también, ¿vale? Aquí es la pieza quirúrgica de la misma paciente, pues para que vean también las diferentes expresiones del ER2 en la pieza, y aquí a más detalle, pues esta zona claramente positiva 3, aquí pues, esto sería más tirando a 2, o aquí esta zona que es más 2, 3, y aquí esta zona que es negativa. Entonces esto es muy bonito, hacer la hibridación in situ luego también es muy bonita porque puedes ver la heterogeneidad también de la amplificación. Y luego, como recomendaciones prácticas en la interpretación de ER2, tanto en endometrio como en ovario, es que yo les recomiendo que especifiquen el porcentaje y la intensidad de tinción por si es necesario reconvertir de una guía a otra para no tener que estar revisando los casos continuamente. La concordancia entre biopsia y pieza es relativamente buena, pero no es como en la mama, entonces a veces hay que retestar, y la concordancia es menor en el ovario que en el endometrio. No es necesario a día de hoy informar ER2 low, pero bueno, los oncólogos ya saben lo que es, por si fueran a hacer la hibridación. Y en los endometrios y en los ovarios, desde luego no se está utilizando en uno más, los fármacos. A día de hoy solo se están utilizando en tinciones 2 más. Ya veremos en un futuro lo que pasa. Y luego la guía de interpretación, pues debemos hacerla constar en el informe, y el clon de anticuerpo también empleado de ER2 porque puede haber variabilidad en los resultados. Y luego tenemos que ser también exquisitos con la preanalítica, igual que en la mama, y usar controles en cada una de las laminillas. Y bueno, ya para despedirme, pues aquí nuestro grupo para que lo conozcan. Y muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Bueno, muchas gracias, Belén. Excelente la presentación, la verdad. Muy lindo. O sea, lo del folato, muy claro. Te quería hacer unas preguntas con respecto al tipo histológico. O sea, en el que te lo pidan, si bien el seroso de alto grado es el que más va a tener mayor expresión de positividad de folato, si te piden en un carcinosarcoma, por ejemplo, lo haces igual en cualquier tipo histológico. En principio, si me lo piden, lo haría, pero el problema es que la indicación del fármaco es para carcinoma seroso de alto grado. Entonces, yo no sé, a lo mejor en Uruguay es diferente, pero aquí, como todavía no tiene precio de reembolso, la farmacia del hospital se pone muy seria con esas cosas y posiblemente no autorizara que se diera el fármaco. Porque, o sea, de hecho, en la plataforma donde hemos testado, yo no he entrado nunca en si el caso era una cosa u otra, y nos han mandado varios serosos de bajo grado que realmente no tienen indicación, porque la indicación a día de hoy es carcinoma seroso de alto grado, es con lo que se ha probado eficacia. Entonces, el problema que yo lo puedo determinar, si el oncólogo me lo pide, no hay problema, pero Claro. el problema viene después, en que no sé si van a autorizar que ese fármaco se ponga en esa paciente. En Uruguay a lo mejor es diferente, no es como aquí. No, la indicación es la misma, pero nos ha pasado, o sea, como en la casuística que tenemos la mayoría son carcinomas serosos de alto grado, incluso los que son positivos, todos son, o sea, los positivos son todos serosos de alto grado. Pero después hemos hecho determinación en serosos de bajo grado, en mucinosos, y son negativos. Pero bueno, si te lo piden, incluso en Claro, el lo trabajo haces, en el real world, incluyen un montón de tipos histológicos en el estudio de Real World. sí, pero yo realmente creo que, claro, es una situación desesperada, y también el oncólogo se le han acabado las líneas de tratamiento y está intentando, como sea, dar una solución intentar dar un último intento Después a la otra pregunta, paciente. si en cada laminilla pones la parte central de la trompa, como dijiste, siempre, en todas las Siempre, corridas pones siempre la todas. trompa. Está, Sí, perfecto. sí. Y de hecho también, al principio poníamos también un control negativo en paralelo, o sea, donde solo, porque es lo que indica la casa comercial, porque para hacerlo tendrías que poner en paralelo un caso que no le cayera reactivo. Tienes que tener el Y control todos positivo los, y el negativo.
El negativo todos los- sí. lo hemos dejado de hacer porque no nos aportaba demasiado, lo voy a reconocer, porque al final no es como a lo mejor PDL1, no tenemos tantos hemosiderófagos ni tanta necrosis a veces que nos diera una posibilidad de un falso positivo, entonces no lo estamos haciendo ahora mismo, pero de entrada lo que te marca el companion es hacer el caso con el control de trompa y un caso en paralelo, exactamente el mismo corte, ponerlo, pero que no le caiga ahí el reactivo. Se le echa simplemente pues la hepatoxilina y demás, el programa para que no caiga ahí el reactivo. Y todos los borderline los miran entre dos patólogos. Sí. Los Para miramos llegar a un consenso. la doctora Carretero, que es otra compañera, y yo, y luego alguna vez nos desempata el doctor Palacios. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta de los que están conectados? Sí, hola, sí, soy yo, Sandra Sarancone, ¿cómo te va? Hola Sandra, Hola. qué gusto. Hola, ¿qué tal? Hola, Belén. Hola. ¿Sabés qué quería preguntarte? Recién dijiste que en el caso de dos cruces no se hace ISH, pero solo para el caso de trastuzumab deruxtecan. En un caso de endometrio que tenemos un dos cruces, si es para trastuzumab, sí. Sí. No, lo haríamos en cualquier caso, perdón, que a lo mejor me he liado al hablar, porque como la guía de endometrio y la guía de ovario lía tanto en, la guía de endometrio, el ER2 en el endometrio es tan complicado con las dos guías, tú en dos cruces lo vas a hacer hibridación en cualquier caso para ver si es positivo o negativo. Lo que he querido decir es que los oncólogos ahora mismo solo están utilizando, por lo menos en España, en los casos de ovario y en el endometrio para trastuzumab deruxtecan solo los dos cruces sin amplificación o con amplificación, pero o sea, los dos cruces los están dando el ADC, ¿vale? Si estuviera amplificado también sería candidata, ¿vale? Pero no se está haciendo para los uno más, es lo que quería transmitir. Ok, No sé si me he explicado. gracias. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Veo que hay muchos compañeros de la Sociedad Argentina conectados. Qué bueno. Bueno, si no hay más preguntas, agradecerles mucho porque la verdad que ha sido excelente para nosotros, que nos quede todo este material para poder volver a escucharlo. Y bueno, muy agradecidos de que se hayan tomado el tiempo de estar acá con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación, encantados. Y bueno, Muchas igualmente, gracias. encantados Bien. de conocernos. Gracias. Muy bien. Adiós. Adiós. Adiós.